Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien los emite. Bueno, vamos, gracias a continuar con nuestra programación. Bienvenidos, gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Gracias a todo el equipo de Telenoticias Megavisión por mantenernos, como siempre, muy informados desde tempranas horas de la mañana. Bienvenidos a una edición más de Diálogo 21, correspondiente a este día jueves. Vamos de inmediato a presentarles a continuación la primera parte de nuestro programa, en el cual vamos a tener como tema central el congelamiento del escalafón a los maestros, los alcances que esto tiene y sobre todo también el contexto o marco de un evento que tienen programado para los próximos días y que tiene que ver con una marcha por parte del gremio de afectados, en este caso de maestros como también de trabajadores de salud. Veamos a continuación el siguiente informe. Diversas organizaciones de la sociedad civil han expresado su rechazo a la presentación del presupuesto 2025 por parte del Ejecutivo. Las organizaciones subrayan que el presupuesto tal como se presenta podría tener repercusiones para el acceso a servicios esenciales. En este sentido, han solicitado una mesa de diálogo con el gobierno donde se puedan evaluar y discutir las implicaciones de los recortes de presupuesto. Otras organizaciones incluso han convocado a una marcha para dar respaldo a los profesionales de la salud y educación que verán suspendido el escalafón. Además, los grupos han señalado que la falta de consulta y participación en el proceso de elaboración del presupuesto representa un obstáculo para la construcción de políticas públicas efectivas. Estos y otros temas serán analizados esta mañana en el programa de Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, muchísimas gracias, Jonathan, por esa importante información que nos pone en perspectiva de la temática que vamos a desarrollar con el secretario general de Andes 21 de junio, el profesor Israel Montano. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Un placer saludarle y un saludo fraterno para todo el pueblo salvadoreño y especial para los educadores y educadoras y los trabajadores de salud que estamos en este conflicto por el congelamiento de lo que es el escalafón. A ver, ¿cuál es el objetivo, sin duda alguna, el objetivo de la marcha, pero cómo está la parte que tiene que ver precisamente con el llamado y la exhortación que en su momento hicieron para que esta marcha tuviese, desde luego, en una esencia y en virtud del grado de afectación del gremio y no la participación o manipulación política que escuchaba en su momento algunos representantes? Correcto. Cuéntanos bueno, un poco. En primer lugar, cuando se presenta el proyecto de presupuesto en la Asamblea Legislativa, obviamente nosotros lo primero que hicimos fue ser muy atentos a su contenido y percibimos pues que en el mismo se prohíben las revisiones salariales, los aumentos salariales, la aplicación de los escalafones de educación y de salud. En ese momento, el sector del magisterio nos activamos a través de la unidad magisterial salvadoreña. Envío un saludo a los compañeros que conformamos la unidad magisterial salvadoreña y también el saludo para el movimiento, porque los compañeros se montó una conferencia el domingo frente a Catedral y a partir de allí nace un movimiento por la defensa de los derechos de la clase trabajadora y en ese movimiento nos hemos ido incorporando varias organizaciones y así la unidad magisterial conformada por los principales sindicatos de educación que hicimos ese llamado, entonces nos incorporamos a este esfuerzo de la marcha para el 19 de octubre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos con ello? Lo que pretendemos es que realmente antes de aprobar el presupuesto, se analice, se estudie y que en el caso de los educadores, el escalafón es un escalafón que se aplica cada 5 años y de forma descendente. Eso significa que no es verdad en algunas declaraciones de algunos funcionarios que dicen que el escalafón es insostenible. Porque hay que hacer un estudio, ¿verdad? El estudio nos va a decir si es o no es sostenible. Primero, el educador cuando inicia a laborar
al cumplir 5 años, tiene el primer ascenso de categoría de acuerdo al escalafón, que son el 10%. Y luego a los 10 años tiene otro ascenso escalafonario de 8%. A los 15 años otro de 7, a los 20 años uno de 6. Es decir, es hacia abajo, no es hacia arriba. Entonces, ¿y eso por qué, Ernesto? Porque muchos de gente de la población que no conoce nos maltrata a veces en las redes sociales cuando somos los responsables de la educación de este pueblo. Pues. A ver, es que quizás lo que existe ahí es un poquito de clarificación cuáles son dos aspectos elementales para poderlo, y qué bueno que este tipo de espacios, plataformas como estas, le permiten poder hacer las clarificaciones pertinentes. Por ejemplo, ¿bajo qué criterios se aplica? ¿Cuáles son los métodos de evaluación? Muy poco se conoce sobre ello para que alguien tenga derecho, ya sea que por ley, pero sometido también a una evaluación, entiendo yo. Segundo, el otro elemento, ¿qué comprende? ¿Maestros o trabajadores administrativos también? Claro, sí hay para los trabajadores administrativos, los que trabajan en el Ministerio de Educación, también tienen su propio escalafón. Pero yo quiero reiterar, quiero tomar en cuenta unos datos que traigo por acá. El salario inicial del maestro cuando empieza a trabajar es de 595.52. Es para que la población haga referencia el compromiso que tenemos los maestros, el sacrificio en estudiar 3 años, a veces licenciatura y maestría, para iniciar ganando 595.52. ¿Por qué digo esto? Porque en base a esto aplican el escalafón. Luego en el 2018 y 2019 hubo un leve aumento salarial de $100 y en el 2020 otro de $100, son $200 y esos $200 en la boleta aparece como salario complementario. Quiere decir que no está incluido en el salario base de los educadores. Ya si le aplicamos el salario complementario, entonces ya queda el salario inicial de 795.52. Ya así se le hace el salario al profesor. Pero cuando le van a aplicar el escalafón no lo hacen en base a 795, lo hacen en base a 595. Por esa razón los educadores siempre hemos exigido y hemos solicitado que se incluya al salario base esos $200. ¿Por qué es necesario hacer esta reflexión? Primero, porque la educación es un proceso sistemático en donde hay 3 factores fundamentales: los padres de familia, los estudiantes y nosotros los educadores. Esa trilogía en el proceso educativo es la que realmente se debe potenciar. Si hay una de ellas falla, que es la familia, si la familia falla, la educación obviamente no va a ser buena, ¿verdad? Si los maestros fallamos porque no somos bien capacitados y bien preparados, obviamente la responsabilidad no es la que se espera. Por lo tanto, nosotros como Andes 21 de junio, como unidad magisterial, como trabajadores de la educación, hemos dicho que se necesita hacer un diálogo con la comunidad educativa. Nosotros debemos sentar en la base preguntas generadoras, Ernesto, que éstas provoquen una reforma educativa que sea viable para el país. Por ejemplo, el ministro de Educación no nos ha llamado, no ha instalado una mesa de diálogo. Entonces está cerrado. Entonces, pero aquí debemos analizarle y hacer un análisis sobre la educación que tenemos y la educación que queremos. Ok, vamos a ver, quiero salir un poquito de este tema relacionado con la marcha porque veo que hay una esencia de pronunciarse precisamente por los derechos, obviamente, que al maestro le confiere de acuerdo a la ley. Así es. No políticos ahí. No, claro, es que mire, la ley de la carrera docente en el artículo 33 establece un proceso de revisión salarial, llámese al final aumento salarial. En la misma ley establece en el artículo 24 que es de pleno derecho y obligatorio aplicar el escalafón magisterial. Pero aquí
se está dejando de lado esos derechos que la ley nos compete. ¿Qué pasaría si se entremezclan algunos dirigentes políticos o verdad dentro de la marcha? Nosotros, Ernesto, tenemos una comisión coordinadora para la actividad. En la comisión coordinadora hemos sido tajantes y hemos dicho, y como han sido mis declaraciones las que se han como viralizado más en ese tema, e incluso hay algunos que dicen, Montano se opone a qué, y eso no es cierto. Yo hago la aclaración en este medio importantísimo del país, que no es la decisión de Montano, es la decisión del equipo coordinador de la marcha, de no permitir que en la misma sea entorpecida por políticos partidarios, que lo que les interesa es aprovecharse de la multitud de la gente, sacar pecho, porque los medios de comunicación, que con el perdón, porque estoy en uno de ellos, a la hora indicada van a correr a entrevistar al político y no al dirigente de los trabajadores, ni a ver la magnitud de la marcha. Entonces, como que los políticos atraen más a los medios, pero es porque allí hay una suspicacia, es decir, de qué es lo que ellos... Alguien puede tener solo la aspiración política y saca su bandera y se pone al frente, y el dron, cuando le tome la fotografía, va a decir, miren, este es mi movimiento que tengo a nivel internacional, y a comenzar a pedir recursos financieros, algo que se desnaturaliza lo que es la lucha de los y de las trabajadoras. Nosotros estamos claros en eso y hemos dicho que no vamos a permitir en la marcha que políticos reconocidos de cualquier partido no se sumen, o sea, no se metan a la marcha, que dejen que los trabajadores hagamos la lucha, y eso nos va a tener un resultado satisfactorio, porque van a ver que esto no es un movimiento político orquestado por X partido, y ese es el peligro, porque algunos quieren aprovechar ese espacio hasta incluso para ir a pedir firmas de partidos incipientes que están iniciando. Nosotros queremos desde ya dejar un mensaje claro a todos los trabajadores, que participemos todos, porque este es un espacio para los trabajadores que nos sentimos trastocados, porque no se nos va a cumplir algo que en la ley está establecido, pero les pedimos que nos respeten a los señores políticos. En su momento oportuno, cada uno de nosotros tendrá el espacio para expresarse políticamente, porque la Constitución así nos lo dice. Vamos a ver, el presidente de la Asamblea Legislativa dijo que estaban abiertos a llamar precisamente a todos los actores y dar sus puntos de vista con relación a este tema. ¿Es tan sensible el tema del escalafón? ¿Ustedes ya recibieron una convocatoria, alguna citatorio para poder dar su punto de vista? No, no hemos tenido ninguna convocatoria, a pesar de que la semana recién pasada enviamos una nota firmada por varias organizaciones al ministro de Hacienda, al ministro de Trabajo y al presidente de la Asamblea Legislativa, y no hemos recibido hasta el momento, ¿verdad?, ninguna convocatoria. Nosotros consideramos que es pertinente nuestro eslogan, que dice, primero la propuesta y de ahí la protesta. Hemos cansado. Es decir, hemos estado haciendo llamados, queremos dialogar. Sí hay propuestas. Es que nosotros tenemos propuestas, pero ¿cómo las vamos a hacer llegar si no hay una mesa, no hay cómo dialogar? Es decir, desde la marcha que hicimos en enero, Ernesto, en enero, el 26 de enero, nosotros la unidad magisterial, solo el sector magisterial, hicimos una marcha. Y desde entonces, ¿verdad?, el señor ministro dijo que habíamos roto los puentes de comunicación, y desde entonces no hemos tenido ningún acercamiento para poder dialogar de los derechos y beneficios de la educación en este país. Buenos días, Ernesto. ¿Es una excusa del gobierno sustituir a los maestros por una nueva generación más preparada? Pregunta que quiero dejarla planteada, me piden. Vamos a una pausa y regresamos para responderla. 7:15 minutos. Gracias por estar con nosotros.
Bien, precisamente a esta hora siempre le decimos que es la hora perfecta para poder degustar una buena taza de café. Y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto de la mañana. Continuamos nuestra conversación con el secretario general de Andes 21 de junio, Israel Montano, y había dejado una pregunta ahí planteada antes de irnos al corte, ¿no? En la cual decía lo siguiente, vamos a presentar de nuevo esa pregunta y ponerla en perspectiva, que dice así: ¿es una excusa del gobierno sustituir a los maestros por una nueva generación más preparada? Bueno, sería una especulación afirmar o negar eso. Eso puede ser posible o no puede ser posible. Sin embargo, la nueva generación tampoco podemos decir si es mejor preparada que la actual. Recuérdese que nosotros no estuvimos en la era de la tecnología en la preparación, por eso a muchos nos cuesta el uso de la tecnología. Sin embargo, la precariedad de las pensiones, que es un tema central, que por eso lo menciono, hace que miles de maestros, aunque tengan el requisito de jubilarse, es decir, 30 años de servicio y 60 años de edad los hombres y 55 años de edad las mujeres, no se retiran, no se pensionan, no se jubilan. Entonces, esto hace que la educación sea precaria, porque ve, el maestro ya está cansado, pero si él gana, en 40 años logra ganar $1,100, el profesor, en 40 años de servicio, y si sacó el 25% de sus pensiones, que lo permitía la ley anterior, está condenado que su pensión sea la pensión mínima, 304.17. Pues se muere cualquiera. Con esta situación en vilo en la que se encuentran ustedes con el congelamiento, porque hay que dejarlo muy claro, lo que ha dicho el ministro de Hacienda es: no se está eliminando, no se está quitando, se está haciendo un congelamiento. Así es. ¿Se pone en riesgo? ¿Qué impacto tiene esto en el sistema educativo desde esa perspectiva? ¿Y cómo afecta esa motivación, digamos, en el desempeño diario de los docentes? Bueno, en primer lugar, no solo es a los docentes que nos desmotiva, porque no se cancelaría el monto respectivo de los compañeros que cumplen el tiempo para tener el ascenso de categoría a través del escalafón. Son entre $45 y $60. Entonces, si eso no les va a llegar mes a mes al profesor, es una desmotivación en su salario. Eso por un lugar. Lo otro, no hay una revisión salarial, que cada 3 años, dice la ley, debe haber un aumento salarial. Tampoco hay una desmotivación, no se pagan los sobresueldos de ruralidad, a los trabajadores de la salud no se les paga su escalafón y la atención que se le debe de dar al ciudadano, al pueblo en los hospitales, tanto como nosotros en las escuelas. Entonces eso es precario y desmotiva al trabajador. Ahora, en educación, ¿cuáles otros elementos? Allí pueden tocarse, se pueden afectar algo otros rubros, por ejemplo, el uniforme de los estudiantes, los útiles escolares de los estudiantes, la infraestructura escolar, porque son más de 30 millones de dólares que se le disminuyen al presupuesto de educación. Eso iba a preguntarles, es decir, sí. Son 30 millones porque se barajan varias cifras ahí. Sí, pero según lo que presentó el señor ministro de Hacienda, son 31 millones de dólares. Pero compensan también otras áreas de redefinición de partidas, decía también. Sí, así dice, pero habrán, por ejemplo, una cantidad de espacios de despidos, cerca de 11,000 trabajadores que se despedirán. Entonces eso significa que a cada día hay una precariedad en la clase trabajadora. Eso significa... Ahí está la asignación, perdón, ahí está, ¿verdad? Lo proyectado el año pasado y lo que de este año con relación al próximo, ¿no? Porque son 31 millones. 31. Ajá. Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a ver afectados varios rubros en el tema de educación. Por ejemplo, allí no va a haber incentivos en capacitaciones para los profesores, porque si se le ha disminuido y nos exigen calidad de educación, yo siempre he sido crítico, y cuando nos han dicho, ustedes, la generación de maestros de hoy, no sirve. Yo no culpo a los maestros, no nos culpamos nosotros. El culpable es el sistema que nos mal preparó.
cerraron las ciudades normales y de allí el Ministerio de Educación permitió la creación de más de 50 universidades privadas. Ellas empezaron a formar maestros, a mal formar maestros. Entonces, en este momento no nos pueden echar la culpa, es culpa del sistema educativo. Ok, veamos un poco esta otra pregunta que nos formula el televidente. Hola, buenos días, dice... saludos a tu invitado. Dice que su invitado responda si el escalafón se da por antigüedad o por mérito. Pregunta. El escalafón se da cada 5 años. Y en cada 5 años, Ernesto, el maestro no pasa descansando. El maestro ejerce una función en 5 horas. Y cuando se retira a su hogar, él te sigue preparando clases, su guión de clases, calificando, subiendo notas en el CIGES. Es decir, tiene una gran responsabilidad, llega hasta en horas de la noche trabajando. Entonces él tiene derecho, porque ese es un de pleno derecho. Y los montos son muy, pero muy poquitos. Yo considero que cuando ese tipo de preguntas se hace, si es por mérito o es por antigüedad, el hecho es que por antigüedad no es cierto, porque cuando el profesor llega a 20 años de servicio, el monto del escalafón ya no se le da. Solo es el 6%, y ese 6% se mantiene aunque trabaje 50 años el profesor. No es que entre más antigüedad tenga de laborar, va a ir subiendo el escalafón. Hay una falsa percepción con el amigo que hace la pregunta. Sin embargo, nosotros con todo el respeto le damos la respuesta, porque es necesario que se haga un análisis. Es más, no estamos cerrados, por eso necesitamos la mesa de diálogo. Vamos a ver, tenemos más preguntas, ahí creo que hay 2. Vamos a ver, ahí están. Dice, buenos días Ernesto, una pregunta, si estos profesores que hoy tienen 70, ¿por qué no se retiran? Se retiraron hace 20 años, cuando el monto de pensión era diferente, dice. Antes no nos daban uniforme, los padres de familia lo compraban, dice. Bueno, 2 preguntas en una, ¿no? Bueno, ¿por qué no se retiraron los profesores? La mayoría de los maestros, Ernesto, vivimos con deudas en los bancos. La mayoría. Si nosotros revisamos el personal de los 43,000 docentes, es mentira que todos estemos solventes con nuestro salario. La mayoría le descuentan $300, $200 de préstamos hipotecarios, porque es la única manera en que nosotros podemos adquirir una vivienda o adquirir otro tipo de inmueble o un vehículo. Entonces la mayoría de los profesores están viviendo, yo lo digo así de una manera sarcástica, le digo, nosotros vivimos de fiado, porque cuando el maestro tiene su tarjeta de crédito y va a comprar, saca las tarjetas de crédito, eso es comprar de fiado, porque uno no tiene dinero, pero se va enjaranando. Al final no logra salir con las deudas de las tarjetas de crédito. Cuando él se retira, la ley de la carrera docente nos da una compensación de 15 salarios. Esos 15 salarios son aproximadamente $15,000. ¿Y para qué utiliza ese dinero el docente? Para pagar la deuda que tiene en los bancos y en las tarjetas de crédito. Y después se queda con los $304.17, que es su pensión. Por eso muchos educadores no se han pensionado ni piensan pensionarse todavía. Dicen, mientras pueda trabajar y pueda estar, pero aquí viene la reflexión. Muchos de estos compañeros realmente sí necesitan que dejen el espacio a la generación joven. ¿Podría generarse a partir de esta proyección, tal y como se plantea en el anteproyecto de ley, algunas cierres de plazas? Aunque cuando se hacen la pregunta a funcionarios dicen, bueno, si es que no se están, lo que pasa son personas que van a entrar a la fase ya de jubilados, es decir, que entran en esa etapa. No, es que la situación es crítica. Nosotros siempre hemos manejado un porcentaje de 1.200.000 niños en la escuela pública, aproximadamente. Esa cantidad de niños tiene el 43,000 y fracción de educadores a nivel nacional. Entonces hay un turno matutino y un turno vespertino en los centros educativos.
Pues resulta que a partir de los últimos 2 años se han estado cerrando los turnos vespertinos, es decir, los turnos de la tarde. Se han estado fusionando grados. ¿Por qué? Porque hay una ley que se llama Disposiciones Generales del Presupuesto y en esa ley establece que el máximo de estudiantes deben de ser 40 niños, pero no dice el mínimo, Ernesto. Y si queremos una educación con calidad, no vamos a tener secciones con 40 niños. Nosotros consideramos que el maestro debe tener 15 niños, máximo 20 niños, para que pueda ejercer bien su función didáctica y pedagógica. Pero cuando nos obliguen a tener más niños, hombre, si en la familia un niño, 2 niños le generan problemas al padre para educarlo, no digamos el maestro atendiendo 40 niños. Entonces es bien complicada la situación. Yo hago un llamado a la conciencia de la comunidad educativa que realmente comprenda el rol que nosotros los educadores hacemos en el aula, ¿verdad? Así. Bueno, y quizás por esa razón es que nos sentimos tocados, nos sentimos por eso algo llamado para que todos los maestros y maestras y los padres y madres de familia que quieran acompañarnos el sábado 19 a la marcha. Nos vamos a concentrar en... A manera de conclusión, sí. ¿A dónde se van a...? Nos vamos a concentrar en El Salvador del Mundo, en la Plaza del Salvador del Mundo, de 8 a 9 de la mañana, y de allí nos vamos a trasladar en marcha sobre la Alameda Roosevelt hasta el Parque Cuscatlán. La finalidad de ello es defender que no se congele el escalafón. Y la instalación de la mesa de diálogo, me decía, sí, ¿no? revisión salarial, ¿verdad? La ley de la carrera docente y que se instale una mesa de diálogo para discutir antes que se apruebe el presupuesto 2025. Vamos a estar muy a la expectativa de saber cuál va a ser el curso que va a seguir la discusión, el análisis y la convocatoria que en su momento va a tener que desarrollar la Asamblea Legislativa. Le agradezco mucho, profesor, por habernos acompañado esta mañana y nos haya dado a conocer precisamente detalles acerca de cómo el sistema educativo y todo este tema relacionado con el escalafón pues está de alguna manera generando y despertando mucha incertidumbre dentro del gremio. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Ernesto, por la oportunidad y un saludo para todo el pueblo salvadoreño y el Magisterio Nacional. Gracias, 7:30. Pausa. Cuando regresemos, continuamos con más. Quédese con nosotros. Viene el presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Guzmán, con quien vamos a hablar de temas importantes también de país. Acompáñenme. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos en esta segunda parte del programa a medir los alcances que ha tenido el trabajo y el funcionamiento de proyectos integradores que han estado desarrollándose a partir de la creación de la Dirección de Integración, que en este caso Alejandro Guzmán, nuestro buen amigo, pues desarrolla. Alejandro, qué gusto tenerte acá. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Un gusto estar con usted y con toda su audiencia. Buenos días. Cuéntame un poco cómo está desarrollándose todo el funcionamiento de estos 9 proyectos y qué impacto está teniendo luego de crearse esta dirección y de la cual también voy a coronarla un poco en el énfasis que muchos alcaldes y muchos analistas creen que el rol que tú tienes y desempeñas juega un papel muy importante ahora más que nunca en este proceso de país en la cual se sitúa una nueva cartografía de administración municipal que es donde directamente hay un foco de atención que se necesita ponerle. Sí, yo creo que usted ha hecho una muy buena introducción, realmente coincido con su apreciación. Nosotros estamos trabajando cada día con simultaneidad de actividades, de proyectos en distintos lugares del país. Hemos ido mucho más rápido de lo que pensábamos, con muchísimas dificultades porque al país culturalmente le cuesta adentrarse dentro de un nuevo modelo de desarrollo social, que es quizás la prioridad más importante que tiene en estos momentos, el desarrollo de su gente. Y ese desarrollo solo es posible gracias al convencimiento, a la comprensión y sobre todo a la participación de su gente en la construcción de ese futuro, participando en cada una de esas actividades. Por suerte, estamos llevando a cabo cada una de estas actividades con miles y miles de personas en cada una de las actividades. Por ejemplo, en estos momentos hay 400 escuelas de todo el país, 400, son alrededor de 23, 25.000 jóvenes, aunque ayer me decían que eran como 27.000, pero no quiero cambiar el discurso porque si no parece que uno lo... Claro. Ayer hicieron un último conteo, de esos 23 o 25.000 jóvenes o 27.000,
que están participando en las 400 escuelas, culminando su bachillerato. De esos van a haber alrededor de 7.000 que van a ingresar a las universidades y escuelas técnicas del país y además hacer cursos vocacionales otro tanto. Entonces esos son dos de los proyectos, proceso formativo, en donde los jóvenes realizan una cantidad de actividades para poder ingresar a partir de enero en dichas casas de estudio y en la continuidad académica para darle continuidad a los 1.800 que ya entraron a partir de julio y a los 7.000. O sea que a partir de enero vamos a tener alrededor de 8, 9, 10.000 jóvenes en las universidades y escuelas técnicas. Si recogemos un poco el insumo, cuando se traza ese eje de atención social de parte del gobierno, el presidente en particular, y vemos también el énfasis con el cual tú le inyectas esa energía a este tipo de proyectos, se centra muchísimo en identificar el rol de la familia como tal, ¿no? Muy importante, muy importante. Sin familia, que es una... Mire, obviamente usted me lo ha escuchado durante muchos años, yo creo que el gran problema de la pobreza radica en la desintegración del país, en la falta de ruptura de los embudos sociales que han impedido que la gente se relacione bien, construya relaciones integradoras de desarrollo con la salud, con la educación, con lo laboral, con lo profesional, con la psicología, con el arte, con el entretenimiento. Y como la pobreza nosotros la entendemos como se debería entender hoy día, que va muchísimo más allá de lo económico, y en tal caso lo económico es producto de una capacitación y un desarrollo social, cultural, político, profesional, etcétera, educativo, y de salud, obviamente. Eso es lo que ha faltado. Y la familia, como que si bien está bastante desintegrada, sobre todo los millones que viven en las comunidades, han padecido de un sufrimiento tremendo en condiciones de pobreza, y allí en esas condiciones de pobreza también está inmersa la desintegración familiar, se han ido tantos, no han podido formalizar. Claro, una familia que es la típica que estaba acostumbrada, en tal caso El Salvador, o que se acostumbró en algún momento y que después se fue disolviendo y se fue manejando como pudo, donde los abuelos se hicieron cargo, donde los tíos se hicieron cargo, donde la mamá solamente pudo salir adelante y con varios hijos, donde muchos padres hoy no están o están un poco ausentes o bastante ausentes. Entonces, toda esa, nosotros tenemos que recurrir a todos los recursos maravillosos con que cuenta el país, y uno de ellos, para provocar ese desarrollo, uno de ellos es la familia. La familia acompaña a los jóvenes en ese estudio, porque nosotros estamos, estos 10.000 jóvenes que van a ingresar, que es una política pública jamás hecha en el país, que van a ingresar, no que son los 10 que habitualmente ingresaban en las universidades, sino son chicos que participan de ese proceso formativo y que una vez que lo cumplen, en la mayoría de los casos se convierten en los primeros en sus familias en poder ingresar y poder tener continuidad académica en estas casas. Entonces, sigues trabajando, perdón, voy a correr un poco en el tiempo, ¿no? Que estamos más cortos en eso, pero a ver, el sector privado sigue trabajando de la mano, porque tú trabajas muchísimo. Exhortas mucho al sector privado. He visto universidades que te han apoyado. ¿Cómo está esto? Las universidades muy bien. De hecho, ya tenemos convenio con 7, si mal no recuerdo. Mañana firmamos, por ejemplo, con una entidad, con Fundeplas, que son cursos ya vocacionales, y que los jóvenes que salgan de ese pequeño curso, en el caso de Fundeplas puntualmente, y estoy dándole una primicia porque mañana es la conferencia de prensa, pero vamos a aprovechar esto, que es un medio tan visto, los que cumplan con esos 2 meses de cursos que van a dar ellos mismos, se les asegura el trabajo inmediatamente. Así que en cuanto a las casas de estudio, estamos por firmar otro convenio con ICHA, que es una institución tecnológica en Chalatenango, Instituto Tecnológico de Chalatenango, muy importante también, donde queremos también desarrollar todo lo que tiene que ver con las áreas rurales. Usted sabe muy bien, Ernesto, porque conoce muy bien su país, que una gran mayoría de los jóvenes y de las personas ya adultas tienen como objetivo de vida
irse. Claro. Nosotros lo que estamos queriendo es que se queden. Me quiero quedar en el país, vamos a ver cómo revitalizamos. ¿Has esa logrado comunidad. medir un poco ese fenómeno causal, socialmente hablando, y que ha sido histórico por temas de inseguridad, por temas económicos, hoy en día? Hoy día es un tema cultural. O sea, usted va y habla con la gente en Chalatenango, en La Unión, en mismo San Miguel, en Usulután, etcétera, etcétera. Lugares limítrofes, y así nos podíamos extender a la zona de Occidente. Y la verdad que el gran objetivo, o uno de los grandes objetivos, es irse. Y nosotros tenemos que revertir ese fenómeno cultural. Para eso está, entre otras cosas, esta dirección de integración que debe trabajar justamente con la empresa privada, con mayor apoyo, en lugar de hacer tanta responsabilidad social que no llega a impactar, en lugar de hacer tantos proyectos de organizaciones internacionales que no llega a impactar, deberían sumarse a construir otra sociedad mucho más saludable en donde el desarrollo social, cultural, educativo, las capacitaciones. Mire, hay mucho trabajo en las comunidades. El otro día una colega me decía, ya hemos evaluado la necesidad del país en cuanto a las carreras que necesitan, porque hemos evaluado en función de hemos hecho un sondeo con las empresas. Y eso, si bien es necesario, es una mirada muy, pero muy parcial. ¿Y qué se necesita para que el pueblo pueda desarrollarse? ¿Usted cree que en las comunidades donde viven millones de personas no se necesitan médicos, no se necesitan trabajadores sociales, psicólogos, abogados? O sea, hay trabajo en las comunidades. Esto lo venimos diciendo hace unos años y hoy más que nunca se los puedo asegurar. Tal vez deberíamos, entre todos, tratar de acompañar ese cambio cultural necesario en donde no se puede formar a un joven pensando solamente en colgar el diploma en la pared y aspirar a trabajar en la Torre Futura, sino también trabajar en las comunidades. Hay trabajo allí, me parece muy bien que quieran aspirar a trabajar en otros lugares, pero hay que aprovechar todo ese conocimiento para devolverlo en las comunidades y aprender, porque hay mucho conocimiento en las comunidades que está esperando ser descubierto. Así que ese es un factor importante también que se tome en cuenta. Es interesante. Quisiera entrar un poco a la faceta, anteponiendo algunos aspectos históricos en este trabajo, en esta visión que tú has logrado desarrollar ahora en tu calidad de funcionario público, ¿no? Exacto. Y con relación al pasado, donde tú veías el poco apoyo desde la perspectiva de una política pública. ¿Cómo está ese apoyo ahora hacia ti? ¿Cómo has logrado visualizar ese componente de auxilio, que es el tema de presupuesto, de cara a lo que ya se presentó como partida, y cuánto es tu presupuesto y qué impacto va a tener en esa proyección y en ese funcionamiento que vas a tener? Me voy a permitir hacer una pausa comercial para ampliarnos un poco en esa fase y poder de alguna manera entender los alcances que vas a tener con toda esta proyección de programas que tiene y proyectos integradores en las comunidades. ¿Te parece? ¿Cómo no? Voy a hacer una pausa comercial, son las 7:44. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a continuar conversando con el presidente ad honorem de la Dirección de Integración, Alejandro Guzmán. Alejandro, te decía de que en el pasado, alzando la voz sobre la necesidad de contar con esa solidaridad, con el apoyo hacia esa visión integradora, a esa cultura de la integración, que era el concepto que siempre manejaste, y ahora en tu calidad ya con esta investidura, ¿cómo estás trabajando? ¿Tienes el apoyo sobre esa base de proyectarte con los proyectos integradores? Uno, y dos, ¿cómo estás viendo el tema del presupuesto, por ejemplo? Bueno, usted me habrá escuchado en algunas oportunidades, nunca está de más recordarlo. Yo creo que para combatir la pobreza y para provocar un verdadero desarrollo y la gente pueda salir de esas condiciones, se necesitan tres aspectos fundamentales. El primero es la voluntad política, que el presidente Nayib Bukele me la ha expresado, se la ha expresado a su pueblo, que es mucho más importante, para poder llevar adelante una política pública de integración y de desarrollo social. Esto es único, es la primera vez que se hace, con enormes resultados que se están viendo a pesar del cortísimo tiempo que estamos llevando esto adelante, y con ese apoyo del señor presidente, que lo veo bastante seguido y que
permanentemente está acompañando y es sumamente sensible a toda esta dinámica. Segundo, que las instituciones públicas sobre todo creen esas condiciones, ese marco donde la gente pueda llegar a desarrollarse y donde se rompan esos embudos sociales que impidieron históricamente a la gente encontrar mejores condiciones de vida. Y tercero es la participación de la gente. En cada uno de esos aspectos estamos muy bien. ¿Podríamos estar mejor? Muchísimo mejor, sin dudas. Hoy estoy conforme con lo que estamos teniendo apoyos. Bueno, del presidente se lo digo, permanente, acompaña, apoya, empuja, mejor imposible. Dos, las instituciones públicas, yo le digo, mejor no podría estar me siento muy acompañado, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud. Son dos instituciones enormes. ¿Y esta dirección de Carlos, qué es? De Carlos Marroquín. Marroquín. Carlos, todavía... ¿Cuál es la diferencia entre ustedes dos? Las diferencias son que, esto intenta... yo creo que Carlos Marroquín maneja sobre todo el tema de tejido social y de los cubos, y nosotros estamos intentando generar toda una política pública que se comprenda cómo se hace para generar masivamente en todos los niveles un desarrollo social, cultural, educativo, deportivo. Yo creo que tejido social es complementario a lo que estamos haciendo nosotros en integración. Sin dudas, si complementamos y si hacemos ese trabajo de manera conjunta, está sirviendo al desarrollo social. De manera aislada no podemos. Con Carlos tenemos una excelente relación. De hecho, tenemos un cubo al lado de la Dirección de Integración en Sacamil. Si pienso que podríamos complementar mucho mejor otro montón de instituciones, sí. Recién estamos arrancando, llevamos en abril, arrancamos... ¿Pero conectas bien con ellos? Sí, pero podríamos hacerlo mucho mejor. Yo creo que nos estamos conociendo también, hay mucho trabajo que él está llevando adelante, muchísimo trabajo, es muy digno el trabajo que ellos están haciendo, muy importante, y nosotros apuntamos a un cambio educativo, a un cambio cultural, a un cambio social, a un cambio en la participación en el arte. Pero cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de cientos de miles de personas en todos los ámbitos. El cubo es un ámbito, el cual es muy valioso, pero entendamos que nosotros tenemos que hacer esto del cubo en las escuelas, en las comunidades, en las universidades, en todos los ámbitos, en las iglesias, en todos los ámbitos posibles. Nosotros tenemos que tender a provocar con los abuelos, con los jóvenes. Nosotros abrimos ahora 5 escuelas integradoras, para que tengan una idea, en Sonsonate, Santa Lucía, Chalatenango, San Miguel y en Santa Eduviges, en Soyapango. Allí se dictan una cantidad de actividades para jóvenes, abuelos, que están procurando trabajar en las artes, en las capacitaciones, en tecnología, en psicología y en deporte. No hay estructuras en el país, no ha habido estructuras grandes para albergar a miles y miles de personas. Nosotros en los festivales, por ejemplo, que es una de las actividades que realizamos, llevamos a cerca de 6.500, 7.000 personas, en donde vienen miles de San Miguel, miles de Chalatenango, y de tantos lugares del país, y que participan primero se conocen, que esto antes no se podía dar por la situación de violencia. Una vez que se corrió el velo de la violencia, ahora la gente está participando de a miles, de a cientos de a miles. ¿Tú crees que es más fácil, podría ser más fácil aún con este escenario sacar, porque una de las misiones que tú tienes, sacar de la pobreza a muchas familias, a muchos jóvenes, porque ese es uno de los objetivos. No hablemos siempre de jóvenes, hablemos de la sociedad. De la sociedad, ¿no? Que ha vivido postergada. ¿Tienes alguna meta que cumplir para saber que hemos subido un peldaño en mejoría de favorecer a esta y sacarlos de la pobreza? Por supuesto. Nosotros, cada uno de los que llega, que viene a hacer las ferias, integra los festivales, los procesos formativos, ingresos a las universidades, los proyectos de abuelos, los cursos de ADN de la pobreza, etc.
cada uno de esos proyectos lo que anhela es ir con mayor participación. Cuanto más se participe en las actividades, mayor posibilidades de desarrollo hay. Entonces, para nosotros, cada uno de los chicos, el chico que ingresa y que hace el proceso formativo, que antes no tenía ninguna chance, y mire que ahora estamos en 400, pero deberíamos estar en todas las escuelas del país, que es muy importante aclarar esto, porque hay otros cientos de miles que todavía no tienen esas posibilidades. Nosotros tenemos, con la responsabilidad de hacer políticas públicas, crear un ámbito de país en donde todo aquel que quiera desarrollarse, que quiera vincularse y relacionar, digamos, naturalizar una relación con el arte, con la educación, con la salud, con la psicología, con la capacitación, con la universidad, con el trabajo, etcétera, etcétera, que lo pueda lograr. O sea, nosotros eso es lo que estamos haciendo. ¿Se puede lograr en estos 5 años que se proyecta el gobierno? Por supuesto. Lograr sacar a muchas familias de la pobreza. Pero muchísimo. La gente está participando, apostó a esto, empieza a conocer de qué se trata y cómo uno mismo es capaz de construir su propio futuro. Cuando uno empieza, mire, esto es fundamental, cuando uno empieza, siente que está construyendo su propio futuro, empieza a vivir con dignidad y empieza a sentir que aunque no tenga $1000 en el bolsillo, empieza a salir de la pobreza, empieza a construir una vida distinta. La pobreza, vuelvo a repetir, no es solamente tener un empleo y de ahí salimos, porque con un empleo y sin desarrollarse en todos los demás aspectos fundamentales, es muy difícil florecer como ser humano. Y nosotros lo que aspiramos es un florecimiento del ser humano en el ámbito del arte, en el ámbito del entretenimiento, en el ámbito laboral, en el ámbito económico, en el ámbito político, en todas las posibilidades que tenga un acceso. ¿Cómo cree usted que teniendo un empleo se alcanza? A la economía hay que humanizarla. Los seres humanos somos seres muy complejos, donde hemos crecido, en este país se ha crecido la gente que ha vivido. ¿Y eso es lo que nosotros tenemos? ¿Tú crees que una economía humanizada o vamos buscando humanizarla? No, debemos hacerlo. Y para eso está este desarrollo social. Es fundamental. ¿De qué sirve? Sí, es importante tener mayor cantidad de empleos, sin duda. ¿Quién diría que no? Claro. Pero ¿de qué sirve si uno va y se pasa la vida solamente yendo del trabajo a su casa con un salario que apenas le permite? Si usted no desarrolla, no se capacita mejor, psicológicamente no vive distinto, con tantas ataduras, no se relaciona con el arte, no va descubriendo un montón con el deporte y no tiene acceso a todas esas instituciones, no tiene una vida naturalmente en desarrollo. El desarrollo es el producto de todas esas condiciones, ¿no es? Y de esa manera usted va a alcanzar una mejor economía muy probablemente. Interesante, porque, a ver, voy a correr el tiempo, te reitero, ¿te va a alcanzar la plata con lo que te proyectas en partida, se proyecta en partida de presupuesto para trabajar? Yo en estos momentos yo tengo aspiraciones con el señor presidente, de acuerdo a lo que hemos venido hablando, muchísimas aspiraciones para poder llegar a todo el país y que el país, que se priorice todo este desarrollo social, cultural, económico. Hasta ahora yo tengo en este 2024 $20.500.000 y 3 millones que se le dieron para la gente del ex Injuve, que se tuvo que abonar, bueno, una serie de gastos que iban por ese lado. Yo estoy en conversaciones, estamos en plena etapa de charlas y de ver la manera de cómo hacer, de encontrar los mejores caminos, de priorizar todo este desarrollo social que para todos nosotros y para el señor presidente es un hecho fundamental y lo ha expresado y me lo expresa permanentemente. Así que estamos en ese... por ahora no le puedo adelantar mucho más, porque estamos en esa etapa y buscando las mejores soluciones y estoy seguro que las vamos a encontrar. Ok. Creo que nos ha quedado bastante la información clara con relación a toda esa proyección de integración que siempre has promovido y ahora al frente de la Dirección de Integración que sin duda alguna tiene estos componentes. 9 me decías que se ingresa uno más. El 9º es en las pasantías de los abuelos, que invitamos a todas Activando abuelos, algo así activando te escuché abuelos decir, ¿no? que están trabajando e invitamos a todas las instituciones públicas y sobre todo privadas que los abuelos les den una oportunidad para trabajar, que en tal caso que nos contacten como Dirección de Integración, que los ayudamos
para ver cómo se pueden hacer pasantías con horarios de 28 horas semanales, mensuales, no, semanales. Sí, semanales. Y casi medio tiempo, ¿no? Eso sí, son unas horas. Son y por el otro lado estamos hablando con el señor presidente para un proyecto muy lindo que debería lanzarse en cualquier momento sobre la renovación de casas y sobre todo sobre el acceso a crédito para miles y miles de familias que eso le ha sido cuando históricamente tengas en concreto vedado. eso, lo vamos a tener acá también en gusto. Previsión, ¿verdad? Con mucho gusto. Vamos a abrir ese espacio. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Ernesto. Gracias por habernos acompañado. Por mi parte, este es todo por hoy. Quiero invitarlos a que no se pierdan Pulso Ciudadano hoy. Estarán Raúl Beltrán Bonilla, Álvaro Cruz Rojas y Francisco Valencia. Vea, debate de periodistas. No se lo pierda con Julio Valdivieso esta noche en Pulso Ciudadano. 8 de la noche por Canal 21, 9 por Canal 19. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Veramos el camino de la opinión pública. Conceptos vertidos en este programa son exclusiva responsabilidad de quien los emitió.